¿Cuántos están contentos de estar aquí el día de hoy? Claro que sí. Dijo David, el rey más famoso de Israel: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque él sabía que no había mejor lugar que la casa de Dios. Y joven, te voy a decir, no hay mejor lugar que la casa de Dios. Yo pensé que 2 o 3 iban a respaldar al pastor el día de hoy. Dije, no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Yo no sé por qué están tan educados hoy, tan propios. Yo la avanzada juvenil que conozco es una avanzada que hace un estruendo con su alabanza y su adoración. Yo no sé si se quedaron ellos en casa y llegaron otros, pero si tú nos visitas por primera vez, por favor, levanta tu mano. Yo quiero verte, ver tu lindo rostro y agradecerte por estar con nosotros. Primera vez que estás con nosotros en un sábado en avanzada. Hoy hay una buena cantidad de personas. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias por tomar de tu tiempo. Espero que el Señor pueda hablar a tu corazón y puedas tener ese tiempo con Él que Él tanto desea también. Bien, hoy quiero hablarte sobre algo que creo que va a quemar en nosotros. Oh, poder de Dios. Le he puesto como título a esta predicación: generación de fuego. ¿Alguien reconoce esa foto de ahí? ¿Alguien estuvo en el Blessed Summer, en la fogata? Hey, si no estuviste, prepárate para el próximo año no faltar, porque de verdad que es una cosa especial. Alguien diga conmigo: generación de fuego. ¿Cuántos quieren ser una generación de fuego? Vamos a ver de qué trata esto de generación de fuego, porque el fuego tiene ciertas características que al usar, ponerlas en práctica, pueden o causar gran avance o gran destrucción. Te voy a dar un testimonio personal. Cuando yo era un niño, mi hermano y yo tengo un hermano que es menor que yo, 1 año y meses. Pero mi hermano y yo éramos de esos niños no traviesos, pero no quietos. Éramos inquietos y éramos sumamente creativos. Y a veces esa creatividad nos metía en problemas. No sé si alguien aquí se puede identificar con lo que acabo de decir. A veces eres demasiado creativo y te metes en líos por eso. Bueno, mi hermano y yo un día, era donde yo soy originalmente, es un desierto, y tiene las 4 estaciones, es decir, la primavera, el verano, después el otoño y después el invierno. El invierno es frío, no es como aquí de lluvia. Pero en la transición de el otoño al invierno, toda vegetación se seca. Bueno, la poca que hay en el desierto se seca y queda amarilla. Los árboles pierden las hojas. Y mi hermano y yo estábamos jugando afuera y de repente nos encontramos una caja de fósforos en el otoño, cuando todo está seco. Y mi hermano y yo dijimos: creo que es una señal de Dios para hacer una generación de fuego. No, bueno, no tanto así, pero agarramos los fósforos, lo abrimos, encendíamos uno, lo lanzábamos. Ahora, en la casa nuestra, al lado, había una casa que estaba vacía en el momento, es decir, nadie estaba habitando ahí. Entonces la grama se había crecido y como se secó, la grama estaba más o menos así de alta. Y mi hermano y yo fuimos, porque obviamente en la casa nuestra, si nos pillaba mi papá o mi mamá, nos iba a dar una cuera. Nos fuimos al patio de la casa que no estaba ocupada, y atrás estábamos lanzando los fósforos. Después de encenderlos, prendía un poquito y luego la apagábamos y nos reíamos. Y otra vez agarrábamos otro y decía mi hermano: me toca a mí. Le digo: dale pues. Y otra vez ahí vamos, ¿no? Y la apagábamos. Pero como dije, donde yo soy originalmente es un desierto, corre mucha brisa, demasiada. Tanto así que cuando empieza a soplar la arena, tú sonríes, se te mete entre los dientes y en vez de masticar chicle estás masticando arena.
Y en una de esas que soltamos el fósforo, no sé si fue él o fui yo, digamos que fue él, lo lanzó, se prendió, y donde fuimos a apagar, la brisa corrió y agarró un poquito más. Y yo voy acá y él allá, y donde yo hago así, más se esparce, y él más se esparce para allá, y estamos los dos como indios danzando por lluvia. Cuando vimos que no íbamos a lograr apagarlo, llamamos a los bomberos. No, eso era lo correcto. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a la casa, entramos como si nada pasó. Entramos a nuestro cuarto, él y yo, que durante el día eso era imposible, nos la pasamos jugando afuera. Entramos al cuarto y nos sentamos en la cama como viéndonos. ¿Y ahora qué? No sé, vamos a ver qué pasa. A los cuantos minutos se escucha en la puerta. Mi mamá sale de la cocina, abre la puerta, y es la vecina que no de al lado, sino la del otro lado. O sea, la casa nuestra, la vacía, y la de la vecina. Y la vecina se escucha, porque estamos en el cuarto, pero escuchamos muy atentamente. Vecina, ¿cómo está? Mire que sus hijos estaban jugando con fuego, prendieron el patio de la casa de al lado, pero también se cruzó al patio mío y casi me queman la casa. Yo dije, ya valió. Y mi mamá, ay, ¿qué pasó? Lo logré con la manguera apagar, gracias a Dios, pero para que sepa lo que sucedió, es decir, para que les dé una buena tanda. Mi hermano y yo nos miramos, y al ratito cerró mi mamá la puerta y se escuchan los pasos, ¿no? Y cuando la vemos entrar, claro, el corazón. Hijos de todos modos, dice, vengan acá. Acaba de venir la vecina, empezó mi mamá, y agarró una correa que encontró por ahí, como Jesús en el templo, ¿no? Huaca, huaca, huaca. Y a llorar se ha dicho. Y uno, bueno, pensaría que es el final de la historia, aprendimos la lección. No, porque mi papá, cuando llegó del trabajo, lo primero que recibió fue la noticia de lo que hicimos. ¿Y qué crees? Había una secuencia, hubo una parte 2 de esta película de terror, porque entró mi papá y dijo, bueno, ahora me toca a mí, se quita la correa, prac, 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 prac. Doble tanda, para que no se nos olvide que con fuego no se juega. La moraleja de la historia es: si encuentras una caja de fósforos, déjala pasar. Sigue tu camino, que te puede meter en muchos problemas. Entonces el fuego, si se usa correctamente, puede dar grandes avances, o si se usa incorrectamente, puede causar gran destrucción. Otros ejemplos es: tú puedes con el fuego calentarte. De repente en un lugar frío, hay una chimenea, enciendes el fuego y calienta la casa y te calientas tú. Pero si te descuidas y ese fuego sale de la chimenea, el mismo fuego que te está calentando puede quemar toda la casa, convirtiéndola en cenizas. O de repente, ¿a cuánto les gusta un buen filete miñón? Nadie. A mí sí me encanta la carne, yo soy fanático de la carne. Para los vegetarianos y veganos lo siento. Pero con una buena temperatura llevas ese trozo de carne a la cocción correcta, que cuando tú la partes es como mantequilla, y cuando la muerdes se deshace en tu boca, que te hace hasta hablar en lenguas, aunque no hayas recibido el Espíritu Santo aún. Pero con el fuego demasiado alto, ese mismo filete se convierte en un carbón. Ahora hay gente que se come la carne asada ya tipo carbón, pero estoy hablando ya exagerado, amargo, no lo vas a comer. O también de repente una noche en un bosque te ilumina, vas a ver y vas caminando, una antorcha para ver por dónde vas. Pero si de repente ese fuego se cae y empieza a prenderse en el mismo bosque donde te estaba iluminando, puede devastar el bosque entero. A lo que voy es que el fuego
es algo muy poderoso. Y el fuego es algo que se tiene que manejar con cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Y en la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha sido fascinado, siempre ha estado fascinado con el fuego. ¿Por qué crees que mi hermano y yo en la curiosidad estábamos haciendo eso con los fósforos? Porque nos fascinaba el fuego. Nos gusta lo que hace, lo que produce, cómo se ve, cómo arde y consume. Y eso siempre ha sido fascinante para el ser humano. Pero sabes que hubo un hombre en la Biblia llamado el profeta de fuego. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? ¿Hay alguien llamado Elías aquí? Ahí está el hombre de fuego. Mira, ese es el hombre de fuego por allá. Elías se conoce en la Biblia como el profeta de fuego. ¿Por qué? Bueno, Elías en un par de ocasiones usó el fuego, no natural, sino un fuego divino. Oró para que cayera fuego y Dios lo respaldó, respondiendo con fuego del cielo. Fuego que consumió. En la segunda ocasión, vamos a ver ahorita la primera, pero en la segunda ocasión, en el segundo libro de Reyes, dice que Elías estaba y fueron unos del ejército a llamarlo porque el rey quería hablar con él. Y dijo Elías: si yo soy profeta, si yo soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo sobre ti y sobre los 50 que están contigo. Y así fue. Y mandaron otro grupo y dijo lo mismo: si yo soy profeta, siervo de Dios, que caiga fuego sobre ti y los que te acompañan. Y así sucedió la segunda vez y tercera vez. Parecía que el antojo de Elías podía hacer descender fuego. Yo digo, ¿dónde está Elías cuando quiero hacer un asado y no quiere encender el carbón? ¿A alguien le ha pasado eso? La gente esperando hambrienta y tú tratando de que encienda, y le pones papel y le pones hojarasca, le pones de todo y no enciende. Y este hombre Elías, como si nada, ora y desciende fuego del cielo. Y por eso se le conoce como el profeta de fuego. Y yo quiero llevarte a esa primera ocasión donde Elías es respaldado por parte de Dios con fuego divino. ¿Alguien quiere ser respaldado por Dios con fuego divino? Vamos a ver si es cierto. Ahora, Israel en esta época se había alejado de Dios a causa del rey Acab. Era un rey que se casó con una princesa fenicia, ¿okay? Una mujer que no era de Israel. Era una mujer que no tenía las prácticas de los hebreos, no adoraba al Dios de los hebreos. Y esta mujer se llamaba Jezabel. ¿Han escuchado de Jezabel? Jezabel es una princesa fenicia donde su papá más bien hizo un acuerdo, fue una boda política para llevar la paz con el rey Acab y el pueblo de Israel, y ahí se beneficiaron uno al otro. Pero ¿cuántos saben que Dios no nos llama a estar en ningún tipo de relación con el enemigo, en ningún tipo de tregua? Sabes, el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Y tal vez tú digas, bueno, si no me meto con el diablo, él no se mete conmigo. Y no es así. Tal vez si tú quieras hablar con el diablo y decirle, ¿sabes qué? Paz, tregua. Él tal vez te diga que sí, pero en el momento que te des la espalda, el diablo te va a traicionar. Porque el diablo, la Biblia lo describe como el padre de mentira. Todo lo que dice es una mentira. Por eso tú no puedes creer todas las voces que te están diciendo: eres un bueno para nada, no hay esperanza, mira lo que has hecho, de aquí no vas a salir. No, porque ese es el padre de mentira. La realidad es que has sido hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Es que sí hay un futuro lleno de esperanza, y que sí todavía puedes lograr tu propósito y objetivo en Dios. El Señor reprenda al diablo. Pero bueno, Jezabel, volviendo a la historia, esta mujer se casa con el rey Acab y empieza, porque ella tenía una gran influencia sobre el rey, empieza a desviarlo de los principios de Dios. Entre paréntesis,
mucho cuidado con quién tú permites que traiga influencia a tu vida, porque tal vez es la razón por la cual no has podido tener éxito espiritual o avance en tu caminar con Dios, porque la influencia que permites en tu vida va a ser lo que va a fortalecer la dirección en la que tú te vas a dirigir. Amén. Cerramos el paréntesis. Entonces está este hombre, el rey Acab, esta mujer, su esposa Jezabel, y lo desvía ahora para empezar a adorar los dioses de su tierra, de su cultura, los dioses de Baal. Baal. Ahora Baal, en la cultura de ellos, era el dios de la fertilidad, era el dios de la guerra, era el dios, como que era el supremo dios de su cultura. Y esta mujer empieza a desviar al rey Acab, adorando en vez de a Jehová, en vez de a Dios, adorando a Baal. Y con esto empieza a levantar profetas de su tierra, trayéndolos a Israel, profetas de Baal, sacerdotes de Baal. ¿Y qué pasa entonces con los profetas ya en Israel que son profetas de Dios? Empiezan a perseguirlos para matarlos, porque obviamente están en contra de la idolatría, en contra de los dioses ajenos. Y esta mujer dice: Acab, no podemos tener esto, tenemos que deshacernos de los profetas de tu Dios. Ahora nuestro Dios será Baal. Vuelvo y repito, mucho cuidado con quien tú permites que influencie tu vida. Entonces llega este hombre, Elías, está pasando todo esto en Israel, y Dios le habla. ¿Cuántos creen que Dios todavía nos habla el día de hoy? Dios le habla a Elías y le dice: Elías, necesito que tú vayas, te enfrentes a Acab, el rey, y le digas que no va a llover hasta que tú digas. Y Elías, siendo un hombre de Dios, se levanta, va ante el rey y le dice: Rey, para que sepas que lo que estás haciendo está mal ante los ojos de Dios, no lloverá hasta que yo lo diga. Mira qué autoridad, qué carácter, qué pantalones tenía Elías, de ir ante la máxima autoridad, que era el rey, y decirle: no va a llover hasta que yo diga, hasta que se me antoje. Ahora, no es que Elías tenía muchos pantalones, es que él sabía quién lo estaba respaldando, él sabía quién lo estaba mandando, él sabía quién había hablado a su vida para él entonces hablar. Después de esto dice la Biblia que Dios le dice: Elías, vete a un arroyo en Querit. Se va al arroyo, vas a sobrevivir bebiendo el agua ahí, pero yo he mandado ya a cuervos, a estos pájaros carroñeros, que te alimenten con carne. Imagínate un carroñero que vive de comer todo lo que está muerto por allí, pero llevándole ahora carne a Elías por orden de Dios. Y dice: mientras estaba ahí en el arroyo, tomaba del agua, los cuervos le traían la carne. Pero llegó un momento donde Dios dice: sabes que hay que avanzar, porque con Dios siempre hay una avanzada. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios siempre hay una avanzada en tu vida. Dios no te va a estancar, Dios no te va a dejar en un lugar y ahí vas a permanecer. No, Dios dice: todavía hay mucho más que alcanzar, todavía hay mucho más que ver en mí, todavía hay mucho más que tengo preparado para ti. Así que a Elías le dice: sabes que ya vamos a levantarnos y vete, porque he dado orden a una viuda en Sidón para que cuide de ti, para que te aloje, para que vivas ahí. Y estando ese tiempo ahí, Elías hizo varios milagros, entre ellos tener un hijo, la señora, después el hijo muere, pero él lo resucita. Hace un sinnúmero de milagros. Y la Biblia dice que pasaron muchos días, es decir, ya había el tiempo, había recorrido. Recuerden, no había lluvia sobre Israel. La lluvia es muy importante, y aquí en Panamá lo sabemos, porque la lluvia ayuda a la agricultura a tener alimento, a poder
que los animales, el ganado sobrevivan y así el pueblo poder alimentarse. Si no hay lluvia, hay sequía. Si hay sequía, hay hambruna. Y ya había llegado el hambre a Israel. Entonces Acab le dice a uno de sus siervos, le dice: sabes que necesitamos encontrar a Elías, porque lo estaban buscando, pero para matarlo. Pero ahora quería hablar con él, quería ver qué podían hacer, qué arreglo podían llegar, porque siempre el mundo se dará cuenta que sin Dios no somos nada. Dije, sin Dios no somos nada. Y llegará el momento donde esa gente que se ha burlado de ti, esa gente que te ha menospreciado por ser hijo de Dios, dirá: ¿sabes qué? Yo necesito lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Dónde queda esa iglesia? ¿Qué grupo en casa estás asistiendo? Porque yo necesito esto ya. Entonces Acab manda a sus siervos. El siervo se encuentra con Elías. Y Elías, ya Dios le había dicho: ve y preséntate ante Acab nuevamente. Habían pasado ya 3 años. 3 años sin lluvia, 3 años de hambruna, 3 años de sequía. Y le dice al siervo: ve, dile a tu rey Acab donde yo estoy. Y el siervo dice: mira, tú sabes que yo temo a Dios, pero también si yo voy y le digo y regreso y no estás, él me va a matar a mí. Y él dice: no, yo no me voy a ir a ningún lado, yo no voy a huir, yo estoy aquí porque Dios me mandó. Cuando Dios te da una asignación, no tengas miedo, no temas, porque Dios está contigo. Elías sabía que el rey podía matarlo, pero sabía que no lo iba a matar porque había una asignación por parte de Dios. Y te digo el día de hoy: no terminará tu tiempo en esta tierra hasta que cumplas todo lo que Dios ha dado con propósito para tu vida. Yo lo recibo, yo digo sí y amén. Entonces yo quiero iniciar la lectura ya cuando se encuentra Elías con Acab el rey. En el primer libro de Reyes, acompáñame, capítulo 18, y vamos a leer varios versículos del 17 en adelante. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 17, vamos a leer, 18, versículo 17 en adelante. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Déjame ver tu Biblia, por favor. A ver, o enciende tu Biblia si tienes tu Biblia en el celular. A mí siempre me ha gustado traerla de la manera tradicional. ¿Estamos listos? Dile a tu vecino: ¿estás listo? Vamos a ver qué sucede en este encuentro con el rey Acab y con el profeta de fuego Elías. Dice así en el versículo 17: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, hablándole Elías al rey, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. ¿Cuántos son el total? 850 profetas falsos que comen de la mesa de Jezabel. El versículo 20 del capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis y vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, dice, no respondió palabra, no dijo nada. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no, alguien diga pero no, más fuerte, pero no que pongan fuego debajo, es decir, no lo enciendan.
y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, o sea, los profetas de Baal, y yo, Elías, invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, ahora sí hablan, diciendo: bien dicho. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, porque sois los más, o sea, son muchos, muchos más que yo. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo, es decir, no hagan trampa. Ya los conocía Elías, ya sabía que eran tramposos, mentirosos, hijos del diablo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, cortaron e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías, escucha esto, que Elías se burlaba de ellos. Yo creo que hay un poquito de Elías en mí también. Que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en voz alta o en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo. Ahora esta parte, o va de camino. Eso quiere decir que tal vez está en el baño haciendo pupus. Eso es lo que de verdad quiere decir Elías con esto en la traducción original. O va de camino o está en el baño. Tal vez duerme y hay que despertarle a este Dios Baal. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban y con lancetas conforme a su costumbre, hasta, escucha, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínate, tanto así, buscando desesperadamente que responda, porque han pasado las horas y nada está pasando. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. 30. Aquí viene el hombre de fuego. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras el altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, 4 cántaros de agua, de grano. 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlos sobre el holocausto, sobre el buey y también sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Era buca agua, mi hermano. 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ya los profetas de Baal, cansados, derrotados, con sangre y todo lo demás, le tocaba. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, alguien diga entonces. Entonces cayó
fuego del cielo. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. 1 contra 850 profetas. Elías. Y mira cómo inicia todo esto. Porque Elías se movía por lo que Dios le hablaba y no por lo que él creía. Joven, si tú vas a ser la generación de fuego, no te puedes mover por tus emociones ni tus sentimientos. No puedes dejarte mover por la tristeza, la depresión, la ansiedad, o aún la ira, o aún el gozo. Elías se movía por lo que Dios le decía, no por lo que él creía. Tal vez tú creas algo, tal vez tú pienses esto, pero cuando Dios te lo declara, cuando Dios te lo muestra en su palabra, esa va a ser la absoluta verdad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Elías se movía por lo que Dios le hablaba. Y una generación de fuego no se mueve por otra cosa que no sea la voz de Dios. Por eso hay que afinar el oído. Por eso hay que practicar la oración. Por eso hay que leer la palabra de Dios para saber qué es la voz de Dios, qué habla la voz de Dios, cuándo me está hablando la voz de Dios. Cuando se encuentra con el rey le quiere culpar a él por toda la calamidad que está sufriendo Israel porque no está lloviendo. Y él había dicho, ¿no?, que por su palabra es que iba a llover. Y sabes, el mundo siempre quiere culpar a Dios, culpar a la iglesia por todo lo que está pasando en el mundo, por las tragedias, por las guerras. Y gritan: ¿dónde está Dios en medio del dolor? ¿Dónde está Dios cuando pasan las tragedias? De seguro Dios es el culpable de esto, si es que existe. Si no fuera por Dios, no hubiese guerras por las religiones. Y dicen: todo esto es culpa de Dios, porque buscan a quien culpar. Pero se necesita una generación, escúchame, que ha conocido la verdad de Dios, que puede responder diciendo: esto no es culpa de Dios o la iglesia, es consecuencia por desviarnos de los caminos y mandatos de Dios. Elías le dijo a Acab: no vengas a culparme a mí. Si tú y la casa de tu padre no se desvían de los mandatos de Dios, esto no estuviera pasando. Porque cuando estamos en los caminos del Señor, cuando somos obedientes a sus mandatos, cuando caminamos bajo sus estatutos, cuando somos obedientes a su palabra, sí vendrá adversidad, sí vendrán momentos difíciles, pero no son provocados o no son para nosotros sentir algún tipo de castigo. Todo lo contrario, todo eso obra para bien para los que amamos a Dios, porque caminamos bajo sus mandatos. Pero cuando el mundo decide caminar lejos de Dios, caminar en la dirección opuesta de Dios, haciendo lo opuesto que Dios le manda, la Biblia es clara en Romanos capítulo 6 versículo 23, cuando dice: porque la paga del pecado es muerte. Y dice: mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando nosotros caminamos bajo los principios del Señor, aún en contra de la corriente, aún cuando todos dicen: no hay nada de malo con acostarte con tu novia o con 2 o 3, al cabo hay que probar de todo para ver cuál va a ser. No. La Biblia a mí me dice que yo tengo que serle fiel a una sola mujer, que yo me tengo que guardar virgen hasta el matrimonio, yo tengo que mantener una pureza sexual. No me importa si el mundo dice lo contrario. No, estos son los estatutos de Dios. Y dice: el que hace la voluntad del Padre, ese es el que me ama.
Entonces el mundo siempre buscará, y así hizo el rey. Tú eres el culpable. Y dice Elías: no, con autoridad. Yo no fui. Fueron ustedes que desviaron al pueblo en busca de los dioses de Baal. Y después dice: ¿sabes qué? Te tengo algo. Convócame al pueblo, congrégame a todo el pueblo de Israel. Quiero que ellos, que son los más afectados, el pueblo, los que están sufriendo más, sintiendo todo esto por habernos desviado de Dios, quiero que estén presentes para ver quién es el verdadero Dios. Elías le está diciendo: tráigame, quiero testigos, porque estos testigos son los que necesitan presenciar el poder de Dios. Por eso tu testimonio no puede ser ocultado. Tú no puedes mantenerte callado con lo que Dios ha hecho en ti. Lo que Dios hizo en el campamento no puedes callarlo, tienes que anunciarlo, porque hay gente que necesita atestiguar el poder de Dios. Y le dice: trae al pueblo de Israel, congrégamelos. Y luego le dice que estén todos. Ahora, en ese lugar, porque cuando pregunta Elías y nadie responde, dice: ¿por qué están ustedes luchando con dos pensamientos? ¿Por qué están entre dos aguas? ¿Será o no será Dios? Quiere decir que había tres tipos de personas ahí. Habían los que se fueron tras los dioses de Baal y creían la voz de Jezabel y los profetas falsos. Había otros que estaban confundidos, que decían: no sé si es Dios, no sé si es Baal, es que no estoy muy seguro ya. Y había un tercer grupo, que era tal vez el más pequeño, los que se mantuvieron fiel a Dios, los que tal vez seguían diciéndole: hey, Dios es el verdadero, Jehová es el verdadero Dios. Había tres, y sigue habiendo ese tres tipos de personas en el mundo. De los que dicen: no quiero nada que ver con Dios. De los que dicen: es que no sé si es Dios, si no. Y otros que dicen: es que es Dios, Dios lo ha hecho en mi vida. Y tal vez ahorita parecemos pocos ante el mundo, pero quiero dejarte saber que no somos pocos. Hay muchos más que Dios está levantando en tu generación, que están diciendo: no nos vamos a inclinar ante los dioses de este mundo, porque hemos conocido la verdad de Jesucristo. Y les dice: vayan al monte Carmelo. Yo he podido estar en el monte Carmelo ya en 2 ocasiones, y siempre que voy, para mí es impactante, porque uno de los profetas más inspiradores en mi vida es el profeta Elías. Y estar en el mismo lugar donde oró y cayó fuego del cielo, donde convocó al pueblo de Israel para mostrar al verdadero Dios, siempre tiene un impacto en mí. Y cuando vamos ahí, yo doy gracias a Dios y me recuerda que debemos levantar una generación de fuego. Por eso yo estoy aquí declarando que tú eres esa generación de fuego, fuego divino de parte de Dios. Pero el monte Carmelo es un lugar alto, es una cumbre, no es un valle, no es un lugar plano, es un lugar alto, un lugar cumbre. ¿Recuerdan que hablamos de los momentos cumbres en nuestra vida y lo importante que son, pero que de ahí el Señor quiere que sigamos, que continuemos? Pero llegó el momento cumbre. Llévalos al monte Carmelo, le dijo el profeta Elías. Lleva al pueblo y lleva a los falsos profetas. Y la generación de fuego sabe que nuestro lugar no es el valle. Tu lugar, tu posición no es estar por debajo. Dios te ha llamado para estar arriba. Dice: eres la cabeza y no la cola. Estás por encima, no por debajo. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, sabemos que no es nuestro lugar permanente, porque Dios me llama siempre a los lugares altos. Dios me ha llamado a estar por encima y reinar juntamente con Jesucristo. Y sabes, no solamente en lo espiritual,
Dios quiere que tú seas el mejor en lo que tú haces. En tus estudios, sé el mejor. Que estés en la cumbre. No seas un cristiano o que se dice ser cristiano y das mal ejemplo en tus calificaciones en la escuela. O si trabajas, no seas de esos que dicen soy cristiano y llegas tarde al trabajo. Te vas más temprano, haces nada más lo suficiente o menos que eso. No, eso no representa donde Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a estar encima, a ser el mejor, a que la gente aspire a ser como tú, que la gente te vea como un ejemplo a seguir. Dios está hablándole a algunos aquí que tienen que ponerse las pilas en la escuela. En vez de estar relajeando porque tú ya profesas ser hijo de Dios, tienes que concentrarte en lo que Dios te puso a hacer ahí. Da testimonio con las calificaciones y haz discípulos en ese colegio, en esa universidad. Abre una red en el colegio, abre una red en la universidad. Amén, digo amén. Entonces nuestro lugar no es estar abajo. Y Elías dice, no, yo escojo el lugar donde vamos a demostrar. Vamos a ir a mi territorio, allá arriba. Acá es lo mío. Elías le preguntó al pueblo que por qué estaban en dos aguas, y hablamos sobre eso. Hablamos de cómo el pueblo titubeaba y había ese tres tipos de personas. Que si Jehová era Dios, seguir a Dios, o si era Baal, entonces vayan tras Baal. Pero no hubo respuesta de parte de ellos. ¿Tú crees que era fácil para Elías hacer esa pregunta? ¿Tú crees que para Elías era fácil que todo el pueblo lo vea y él decirles lo que Dios estaba hablando? No. Porque al igual que cualquier otro ser humano, Elías tal vez pensaba, yo no le quiero caer mal a la gente. Yo no quiero que la gente me odie. Yo no quiero que la gente tal vez me teman, porque conocían el poder de Dios en la vida de Elías. Pero sabes, porque él escuchaba la voz de Dios y era obediente a la voz de Dios, es que se atrevía a hacer las preguntas difíciles. La generación de fuego es aquella que hace las preguntas difíciles. Cuando tú ves que tu compañero de red no está asistiendo, no, es trabajo del líder. No, pregúntale, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien en casa? Cuando de repente no ves a ese amigo que hicieron amistad en el campamento y ya no está asistiendo a la iglesia, no está viniendo a los sábados en avanzada, y sabías que estaba batallando con ciertas cosas, hazle la pregunta difícil. ¿Volviste a caer? ¿Estás dudando? Porque tal vez es lo único que necesita esa persona para poder nuevamente reconciliarse con Dios. ¿Qué hubiese pasado si Elías no hace la pregunta? ¿Qué hubiese pasado si Elías no empieza a hablar al pueblo la palabra de Dios? ¿Qué pasa si Elías no señala lo incorrecto que estaba sucediendo en el pueblo? Se hubiese prolongado todavía más. Si Elías hubiese dicho, cuando Dios le llama a presentarse ante el rey y le dice, Dios, es que estoy muy cómodo aquí ya, hemos hecho tu obra aquí, mira, resucité a un niño acá, vamos a quedarnos aquí, vamos a levantar una iglesia aquí, vamos a armar aquí un nuevo pueblo. Pero no, el hombre de fuego dice, yo tengo que ser obediente a Dios. Y por eso tanto yo como Elizabeth, como mi pastor Edwin Álvarez, no podemos predicar lo que nos da la gana. Tenemos que predicar la verdad de Dios y confrontar el pecado y confrontar la maldad y hablar en contra de los abusos y hablar en contra de la injusticia. Yo quisiera ser un billete de $100 y caerle bien a todo mundo, pero no lo soy. Y mi mensaje a veces no es tan popular, pero no es mío, es el mensaje de Dios. Es el mensaje de la cruz, que si no mueres al yo, a ti mismo, no puedes ser seguidor de Cristo, no puedes ser su discípulo, por ende no podrás pasar la eternidad con Él. Y Elías es lo que está haciendo, señalando lo incorrecto. Y Elías entonces retó a todos los falsos profetas. Le dice, miren pueblo, vamos a ver y hablar con estos profetas. Y dice, ustedes tendrán que hacer caer fuego del cielo. Bueno, ustedes no, su Dios.
Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tener leña. Vamos a cada uno tener un buey, un toro. Vamos a cortarlo, prepararlo, ponerlo sobre la leña, pero no le enciendan fuego debajo. Recuerda, no le enciendan fuego debajo. Era la única condición. De ahí para allá, ustedes pueden hacer lo que les dé la gana para que les responda su Dios Baal. Dice que les dio a ellos la oportunidad, y desde el inicio, desde la mañana hasta el mediodía, gritaban, brincaban, saltaban, hacían todo tipo de rito, hacían todo tipo de escándalo. Pero dice la Biblia, no hubo quien le respondiera ni quien escuchara. Llegó el momento donde ellos empezaban a cortarse, a sangrar, desesperados para que respondiera Baal con fuego, porque ese era el reto. El primer Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Hay 850 profetas ahí haciendo todo tipo de menjurje, pero no hubo respuesta. Entonces Elías empieza a burlarse de ellos. Si hubiese celular, ¿cuántos memes hubiera salido de ese episodio de los profetas de Baal? Mi primera chamba. Imagínate. Y llega a la burla de Elías a tal punto que empieza a decirles: tal vez está en el baño, tal vez está ocupado, o tal vez está dormido. Griten más fuerte para que le escuche. Y empieza a burlarse Elías de estos profetas. ¿Qué pantalones tenía Elías? 850 y él solamente era uno. ¿Qué tal si ellos dicen: sabes qué, basta de esto, vamos a agarrarlo, vamos a prenderlo, aquí está Jezabel, aquí lo tienes ya, vamos a matarlo? Pero Elías, vuelvo, repito, sabía quién lo había mandado. Aunque parezca que seas tú contra el mundo, tú sigue fiel a lo que Dios te ha mandado hacer. Sigue fiel a su palabra, sigue fiel a sus estatutos. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. No estoy diciendo, por favor, entienda, no estoy diciendo con esto que debemos burlarnos de aquellos que sin bases ni siquiera coherencia dicen despapalles, como que el hombre puede convertirse en mujer, o que un bebé no es una vida sino hasta que nace. No estoy diciendo que nos burlemos cuando presentan sus pronombres o usan palabras inventadas como ellas, todes, entre otras que dicen son inclusivas. Aunque suene tonto y suene tan mal y parezca una locura, no estoy diciendo hay que burlarse de ellos, no. Y hablo en serio, no estoy siendo sarcástico. Hay gente que me está viendo: pastor, no, estoy hablando en serio, porque no se trata de ellos. Debemos entender lo siguiente: que ellos simplemente se han convertido en instrumentos de parte del diablo. Algunos engañados y convencidos de una verdad totalmente errada. Y podemos usar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando lo están crucificando en la cruz del Calvario. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 23-24, porque de ahí nace la razón de mi explicación. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, dice. Entonces Elías obviamente está burlándose, sí, de los profetas de Baal, porque ya sabía el fin de ellos. Ya no había esperanza, lo leímos, para ellos. Pero sabes, muchas veces nosotros permitimos que el diablo sea el que se burle de nosotros. ¿Cómo así, pastor? Y no estoy hablando de la gente, no estoy hablando que usa a la gente y que se burla de ti y te llama el jumpy, el salvacuatro. No.
religioso, anticuado. No, no estoy hablando de cuando el diablo usa a la gente. Estoy hablando que cuando el diablo entra y empieza a bombardearte la mente y a ponerte diferentes pensamientos que tú entretienes y le das lugar para luego bajar al corazón y convertirse luego en una acción. Cuando de repente tú sabes que no deberías de estar a las 3 de la mañana viendo cosas en internet, porque ahí es donde has caído en la pornografía anteriormente. Sin embargo, te haces el fuerte, entras y empiezas, y cuando menos piensas ya estás otra vez metido en eso. El diablo se está burlando de ti, porque dice: mira, tú sabías e igual tú lo hiciste. Pero Dios dice: ya no es tiempo de que el diablo siga burlándose de los hijos de Dios. No es tiempo que el diablo empiece él a ser el que se mofa de nosotros. Ahora es tiempo de nosotros levantarnos al igual que Elías y decir: ¿sabes qué? No, diablo mentiroso, te voy a demostrar el poder de Dios que está en mí. Y ese fuego consumidor, ese fuego que deshizo las cadenas, las ataduras, las ligaduras, ese fuego ahora viene en contra de ti. Y el poder de Dios está sobre mi vida. Y te echo fuera de mi mente, fuera de mis pensamientos, fuera de mi corazón. Lo que quiero mostrar es la autoridad que tenía Elías para burlarse de ellos, sin temor, sin miedo, escucha, a que Dios a él no le respondiera. Sin temor a que Dios lo dejara en ridículo. No, 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 no. Tú atrévete a creerle a Dios, a hacer cosas locas por Él. Él te va a respaldar. Dije, Él te va a respaldar. La generación de fuego sabe que el enemigo no es la gente, no es aquellos que están hablando en contra de la iglesia, los que culpan a la iglesia, los que culpan a Dios. Ese no es el enemigo, son almas que Dios quiere rescatar. Dice la palabra de Dios, porque lo que más desea Dios es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y aunque hablen todo tipo de cosas y se burlen de nosotros las personas, nosotros seguiremos amándoles, seguiremos declarando que Dios les ama y declarando que hay esperanza en Cristo y que el evangelio que le predicamos tiene el poder para liberarlos y sacarlos de ese lugar oscuro, porque no saben lo que hacen, es la realidad. A nosotros nos toca simplemente demostrar el poder de nuestro Dios. ¿Cómo lo hizo Elías? Dice, cuando le tocó ya a él el turno, dice que agarró y reconstruyó, reedificó el altar, tomando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Y agarra y empieza a poner las piedras, armando el altar, pone la leña, después pone el buey. La base de nuestro caminar tiene que ser una vida de altar. La vida de altar es una vida de sacrificio, de entrega, de rendimiento. Chicos, no hay otra manera. No lograrás ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, haciéndolo a tu manera. Tú tienes que ceder tu voluntad. Elías no podía hacer lo que le daba la gana. Por eso él tuvo que restaurar el altar para dejarle saber al pueblo de Israel que no podemos abandonar los principios, las bases. En el altar es donde tú entregas. En el altar es donde tú sacrificas. En el altar es donde se presentaban los holocaustos. Por eso primero reedificó el altar. 12 piedras, las 12 tribus, es decir, no quedaba nadie por fuera. Lo estoy haciendo por todos. Y cuando tú oras, cuando tú te pones en la brecha, cuando tú intercedes, lo haces por tu generación. Que nadie se pierda, Señor. Aún los que se burlan de mí, aún aquellos, Señor, que no entienden lo que estás haciendo en mí, aún mis familiares que me han rechazado, los pongo en el altar. Y entonces puso la leña, y entonces puso el buey, el holocausto. Y necesitamos ser una generación que restaura el altar.
regresar a los principios y los fundamentos que Dios nos ha dado, aun cuando otros los han olvidado. Volver a llamar al pecado pecado y lo santo santo. Tenemos que volver a decir: lo bueno es bueno, lo malo es malo, y no lo que el mundo dice, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero para eso tienes que tener la palabra en tu corazón. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios, saber qué es lo que Dios está diciendo a mi vida. Elías, después de haber preparado todo, se acercó a Dios en oración. No menosprecies el poder de la oración, joven. Y declaró que todo lo que ha hecho fue por mandato de Dios. ¿Recuerdan los últimos versículos que leímos? Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice: Señor, he hecho lo que me has pedido. Todo lo que me has pedido es lo que he hecho. No he hecho nada por mi cuenta. Tú eres el que me mandaste a hacer. Tú eres el que me mandaste a abrir mi boca, a declarar la verdad. Tú eres el que me enviaste a ese colegio, a esa universidad. Tú eres el que me has enviado a esa barriada, a ese grupo, a esa red, para que tu poder sea manifiesto, Dios. Dice: y ahora busca que Dios le responda. Señor, respóndeme, respáldame. No era que Dios quería que Dios lo respaldara para él sentirse poderoso. Wow, mira los milagros que hago, mira cómo yo, mírame a mí, mira. No. Tampoco eran para que digan: wow, ese Elías tremendo. Yeah. No. Lo hizo para que sepa el pueblo quién es el verdadero Dios, y que él era siervo simplemente de este Dios todopoderoso. Que todo lo que Dios nos permita vivir en él sea siempre para traerle a él la gloria. Que todo lo que hagamos apunte siempre a Dios, a Jesús, pero que la gente sepa que nosotros somos siervos de Dios, que somos verdaderamente discípulos de Jesús. Que cuando nos vean, sepan de verdad que no estamos jugando a la iglesia, que no estamos jugando al cristianito, que somos siervos serios de Dios. Hay algunos que se van a poner serios después de esta predicación. Los compañeros dirán: hay algo diferente en ti. Es que soy siervo de Dios. Y le dices: respóndeme, Jehová, respóndeme. 2 ocasiones dice: respóndeme. Y sabes, cuando tú le dices a Dios: respóndeme, Dios te va a responder. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que no conoces. ¿Y sabes qué pasó? Claro, Dios le respondió a Elías. Dios respondió con fuego. Un fuego que consumió completamente el holocausto y hasta secó completamente el agua. Consumió todo, porque el poder de Dios es más fuerte, es más poderoso que cualquier otra cosa que puedes experimentar en tu vida. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios en su vida? ¿Sí o no es lo más poderoso que un ser humano puede experimentar? El poder del amor de Dios, el poder del perdón de Dios, el poder de la misericordia de Dios, pero también el poder del Espíritu Santo cuando te bautiza con fuego, con nuevas lenguas, cuando te llena de ese poder que sientes que va a explotar tu vida y sabes que es Dios obrando en ti, que está limpiándote, que está transformándote, que te está ungiendo. No hay nada como el poder de Dios. Y eso es lo que pasó. ¡Fum! Descendió fuego del cielo y consumió completamente el holocausto y toda el agua y todo lo que parecía imposible, una locura para ellos. ¿Cómo que vas a llenar con agua? Es que Dios no tiene límites. Para Dios no hay nada imposible. Y eso sucede. Por eso no puedes tener miedo pedirle a Dios que manifieste su poder a través de tu vida. Por eso, joven, ve y ora por los enfermos.
Dije, ve y ora por los enfermos. Atrévete a ir a los hospitales y preguntar, ¿me permito orar por los enfermos en este lugar? Y cuando llegues, ve con fe diciendo, Señor, respóndeme, Jehová, respóndeme. Tu palabra dice que pondré mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y que se levante una generación que porta el fuego de Dios a los hospitales, a los lugares más bajos, a los marginados, a los necesitados, sabiendo que Dios responderá. Respóndeme, Jehová, respóndeme, porque Él lo hará, y lo hará aún más evidente de lo que tú puedes imaginar. Hará cosas que nunca pensaste que Él pudiese hacer a través de tu vida. Cada quien mírese sus manos. Mírense en sus manos. Mira las manos que Dios te ha dado. Míratelas sin miedo. Esas son manos que Dios quiere usar para traer una bendición sobre familias y generaciones enteras. Son manos que antes tal vez hacían lo malo, lo inicuo, pero ahora serán manos útiles en el nombre de Jesús para causar una revolución y hacer huir el reino de las tinieblas. Manos que van a hacer que demonios salgan de las mentes y de los cuerpos. Serán manos que traerán vida y no muerte. ¿Por qué? Porque es Dios obrando, no somos nosotros. Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3 versículo 11, y con esto voy cerrando, dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso nuestra iglesia, por eso nuestro ministerio de avanzada juvenil siempre será un ministerio que busca la llenura del Espíritu Santo. No me importa que la gente piense que estamos locos por hablar en otras lenguas. A mí no me interesa que la gente piense que somos locos porque gritamos, porque predicamos con pasión. A mí lo único que me interesa es que el Espíritu Santo llene a esta generación y los bautice con fuego divino, porque el mundo lo necesita. Y la clave es esa. La generación de fuego no está para consumir a la gente, no está para burlarse de ellos, para culparlos, para decirles no, el enemigo es el diablo. No peleamos con armas naturales, lo hacemos con armas espirituales. Y el que nos equipa con esas armas es el Espíritu Santo de Dios, el único. Tú puedes leer buenos libros de liderazgo, tú puedes leer buenos libros sobre la fe, pero si tú no permites que el Espíritu Santo entre en tu corazón y todos los días te llene, no lograrás, no podrás avanzar, no podrás experimentar el poder de Dios. Porque el poder no viene a través de un buen libro, viene a través de una buena relación con el Espíritu Santo. Y te tengo buenas noticias: el Espíritu Santo está en este lugar. Y el Espíritu Santo te quiere llenar con ese fuego divino. Quiere responder a tu oración y a tu hambre de decirle: lléname con ese fuego que consume. No solamente que consuma lo que a ti te hace daño, sino que consuma lo que hace daño a tu generación. Que deshaga las maldiciones generacionales, que deshaga con esas adicciones, que deshaga con esas ligaduras y cadenas que tienen atadas a tu generación. Dios dice: ¿dónde están los Elías de este tiempo? ¿Dónde están aquellos que claman: responde Jehová, responde? ¿Dónde está esa generación que quiero llenar con fuego divino para mostrarle al mundo quién es el verdadero Dios? Mi pregunta es: ¿eres tú esa generación? ¿Formas tú parte de esa generación? ¿Quieres ser parte de una generación de fuego? Si eres tú, ven a este lugar, ven a este altar, que el Espíritu Santo quiere llenarte con un fuego fresco, un fuego divino, una unción nueva para la tarea que está por delante. Si necesitas que ese fuego consuma, deshaga
desintegre todo aquello que todavía en tu vida te estorba, Él está aquí para hacerlo. Si necesitas que el Espíritu Santo te llene con ese fuego de poder para tú poder hablar con denuedo su palabra, ser un testimonio para otros, Él está aquí. Si tú necesitas que ese fuego divino te llene para creer las promesas, que pondrás sus manos sobre los enfermos y sanarán, que echarás fuera demonios, entonces este fuego está aquí por medio del Espíritu Santo. Alza tus manos ahí donde estás y dile: Espíritu de Dios, estoy aquí porque yo sé que te necesito, porque sé que es a través de tu verdad, que es a través de tu poder. Quiero ser una generación de fuego, una generación que tú puedas usar, al igual que Elías, para mostrarles, Señor, a aquellos que tal vez están titubeando, que no están, Señor, convencidos, que todavía no te han conocido a ti, que tú eres el único Dios poderoso. Espíritu Santo, estamos aquí porque queremos ser llenos de ese fuego prometido. Cuando Juan el Bautista declaró que Jesucristo nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego, hemos recibido a Jesús, ahora queremos recibir el poder del Espíritu Santo.